Nos acompaña hoy en este nuevo capítulo de Un Café con Jorge Stinus, arquitecto, director de ETC Consultores, junto con Víctor Gutiérrez, y ha venido para hablarnos hoy un poquito acerca de el wayfinding, intentar descubrir qué es esto del wayfinding. Eso es. Primero de todo, gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros por organizar esta semana. Cuéntanos, ¿qué es el wayfinding? ¿Qué es? Bueno, es algo, por un lado, complejo de explicar y por otro lado muy sencillo. Es un concepto. El wayfinding es un concepto que engloba muchas cosas y va dirigido a los usuarios. Se trata de informar, organizar esa información y dirigir esa información a los usuarios. Cuando decimos de wayfinding aplicado a la arquitectura o a las ciudades, estamos hablando de qué es lo que aplicamos luego a la ciudad. En este caso son los sistemas señaléticos. Lo hemos comentado antes en la charla. Cuando hablamos de la señalética, es el medio que usamos para aplicar el wayfinding a un edificio o a una ciudad. Es así de sencillo. Mientras que el wayfinding es un concepto global que engloba a urbanistas, diseñadores gráficos, arquitectos, publicistas, gestores de tráfico, diseñadores. La parte de la señalética es la parte construible de ese sistema de wayfinding. Es un sistema de información. Sí, un lenguaje, digámoslo así. Es un lenguaje aplicado a lo que hemos visto, aplicado sobre todo a los edificios. En el caso, en el ejemplo que hemos puesto, a un centro comercial. A las ciudades se puede hacer, como también hemos visto, que es mucho más complejo y no es quizá lo que se haga en España. Normalmente se empieza la casa por el revés, porque al final se llega al wayfinding o a la señalética cuando ya el edificio está terminado o cuando la ciudad ya construida. Sí, bueno, en los edificios ocurre mucho, ocurre como en el mobiliario, es un poco así. Los arquitectos hacen los edificios, se olvidan de que luego hay que ponerlo bonito, que funcione y que además sirva para algo. Y eso es el wayfinding. Hay que dar la información, el uso de los colores, la tipografía, el mobiliario, los acabados, todo eso hay que trabajarlo de un modo conjunto en los proyectos. Cuando tenemos un proyecto de arquitectura o de urbanismo que viene desde un principio, si se trabaja desde un principio el concepto de wayfinding, con los diseñadores gráficos, con los arquitectos, con los urbanistas y con la gente que hace todo el desarrollo industrial de la arquitectura que podemos llamar efímera, funciona de un modo bastante claro. Cuando tenemos un edificio y tanto el promotor como el arquitecto como toda la gente que gestiona un proyecto no lo tiene en cuenta, es cuando empiezan a surgir problemas de qué hago, cómo lo hago, dónde lo pongo y de qué manera lo pongo, porque no lo has pensado y tienes un coste extra de pensar anclajes, situación, colocación, materiales, acabados, colores, formas, que no las tienes previstas. Se podría decir en cierto modo que hay un paralelismo claro entre el proceso de design thinking y el proceso de creación de wayfinding. Además lo estuvimos hablando. Es muy parecido, al final es multifuncional, es multi-equipos. Un arquitecto, sobre todo hablando de edificios un poco particulares, caso, esto no sirve para una vivienda o una arquitectura pequeña, sino para hospitales, centros comerciales, aeropuertos y edificios donde hay una complejidad a la hora de organizar la información. En esos casos hay que trabajar conjuntamente con todas las partes, ya sea desde el punto de vista constructivo con los elementos efímeros de diseño industrial, como con la parte de usabilidad y funcionalidad de todos estos equipos en los temas de softwares y de equipos, con la información y de cómo tienes que dar esa información y de qué manera tienes que dirigir esa información, con los arquitectos que trabajan en ese edificio donde van a ocurrir todas estas cosas y con los gráficos que trabajan con la imagen de ese centro, de ese aeropuerto, de ese hospital, que la tienen que aplicar con unos colores, unas formas, unas tipografías y unos mensajes que nos han planteado el propio gestor y que tengan una lectura dentro de todo este conjunto. Si todo ello funciona bien, eso es lo que llamamos dentro del esquema de trabajo, se le suele llamar UX dentro de todas estas historias ahora de design thinking. Interesante. Pero al final, ¿de quién depende la toma de decisión a la hora de invertir en un proyecto de wayfinding? Hay muchos actores,
Pero... Al final es el propio promotor o el gestor. Si lo tiene claro, tiene que tener claro que no solamente se trata de hacer un edificio, que todo lo que tienes que darle de servicio hay que hacerlo desde un principio. El caso más sencillo y que la gente ya está acostumbrada es, por ejemplo, todos los temas de evacuación. ¿Por qué? Porque está normalizado vía código técnico y demás, y ya se aplica. Y dice, bueno, vale, pues hacemos todos los sistemas de evacuación o de extinción de incendios o de salida de un edificio. Viene a ser lo mismo, porque tienes que aplicar una serie de recorridos con una serie de imágenes que identificas claramente de la situación de salida o de evacuación, ¿no? Si aplicara lo mismo para el funcionamiento y uso de un edificio, estaríamos con ese mismo esquema. Pero claro, eso muchas veces no lo aplican profesionales ni del diseño gráfico ni del software a la hora de hacer los desarrollos de usabilidad y funcionalidad, ni el propio promotor sabe manejar muy bien la información de lo que quiere decir ni cómo lo quiere decir. No es un proceso fácil y tampoco es algo que se haga muy a menudo. Cuando se hace funciona muy bien y es bastante redondo el resultado. Eso sí. Se me viene a la mente ahora mismo, dentro de todo este sistema de códigos para ayudarte a guiar, problemas de accesibilidad para personas que puedan tener problemas de visión. Sí. ¿Cómo lo resolvéis? En todos los temas, todas las señales que hemos visto en el programa tienen lectura braille, o sea que tienen posibilidad de lectura. En los centros comerciales está bastante estandarizado el uso, sobre todo en las señales, porque hay un desarrollo que sí que tuvimos que verlo con una gente experta en funcionamiento por altura de colocación, por los diferentes materiales que había que hacer, por el sistema de cómo debías dar la información. De ahí viene un poco lo de multiequipo, claro, que nosotros hacemos una parte, pero tienes que tener en cuenta muchas otras, porque no solamente implica en el caso de que una persona no vea o tenga dificultad de acceder a áreas determinadas, temas de accesibilidad, que sí que también ahora están bastante normalizadas, en el tema de rampas, accesibilidad pues con sillas de ruedas y demás, que en este caso el edificio se adaptó para hacer todos los temas de accesibilidad, lo mismo los ascensores y los aseos y demás, como exige el código técnico aquí. Allí también se identificaron todas las para los diferentes usos que tenía que tener el edificio. Hablando de edificios, pero claro, si eso lo escalamos a nivel ciudad, estamos hablando de un mega problema. Estamos hablando de un mega problema y de una dificultad de hacerlo, porque claro, una ciudad, estamos en Madrid, que se lleva haciendo muchos cambios desde muchos años. Claro, tú puedes haber aplicado unos sistemas hace 100 años, pero esos hace 100 años los sistemas de uso de la ciudad han diferido mucho. Hace 100 años pues, el funcionamiento de una ciudad, Madrid era relativamente pequeño, luego tuvo un desarrollo bastante grande en el uso de vehículos, ahora se intenta restringir el uso de vehículos, se potencia el uso de bicicletas, andar, por un uso saludable de la ciudad y demás. Todo eso implica diferentes maneras de entender la ciudad y de usarla. Por eso todo lo que hemos estado comentando es lo principal, siempre es el usuario, que es la persona, que es quien usa la ciudad o quien usa los edificios. Entiendo entonces que toda la parte de sensorización, hablamos ya a nivel ciudad, ¿no? Todo el tema de Internet de las cosas, integrarlo dentro de lo que es el proceso de wayfinding es esencial. Todos los temas de realidad virtual me imagino que lo condicionarán también. Sí, bueno, algo lo hemos comentado. Es que en Madrid no se hace. Cuando al principio comentaba que la aplicación es de un modo virtual, estamos hablando de esos puntos. No tanto la realidad virtual, porque todavía no se ha llegado a aplicar el wayfinding, pero sí que virtualmente existe una aplicación, porque las aplicaciones gráficas que vemos en la ciudad son las señales físicas que tenemos, pero la virtualización que tenemos son las apps que trabajamos virtualmente, las webs, las páginas virtuales del ayuntamiento y demás,
que transmiten esa información. ¿Qué pasa en Madrid y en España en el 99% de los casos? Que cada uno tiene su información de un modo diferente. En Google Maps sigue una información determinada, el Ayuntamiento de Madrid tiene una información determinada o no la tiene, cada distrito tiene una información determinada por los usos y características de la zona. No sé, nosotros vivimos en la zona de Latina, pues hace poco han puesto unas señales del recorrido de Santiago, vale, muy bien. Pero lo han planteado según el manual del Camino de Santiago. No está adaptado al manual de la Ciudad de Madrid, que no lo tiene. Entonces, claro, todo eso al final te encuentras que cada edificio tiene una adaptación, un uso diferente. Ahora mismo el Prado ha cambiado a la empresa que les hace todo el desarrollo gráfico, creo que muy acertadamente, y la parte exterior se ha dado a conocer dentro del concepto, sin cambiar mucho ni la tipografía ni el uso de la palabra Museo del Prado, pero sí que es un avance a la hora de hacerlo de un modo más virtual, en el uso, sobre todo a futuro, de posibilidades. Pero sigue existiendo la necesidad de tener placas en la calle porque al final funcionas andando en una ciudad. ¿Y por qué tenemos este atraso tan importante aquí en España respecto a otros países del entorno, en Europa, pero también en Estados Unidos? Bueno, en muchos temas España lleva un retraso, bueno, por lo que hemos tenido en la época de Franco, hubo un corte bastante potente en España, con lo cual, quieras o no, a nivel desarrollo técnico, la gente de aquí se tuvo que ir o hubo que buscarse otra manera de trabajar. A nivel de arquitectura se trabajaba bien, puntualmente, pero sí que políticamente era muy complicado. Y el wayfinding es un tema muy político. ¿Por qué? Porque implica a ayuntamientos, implica a empresas y al final o a grupos muy grandes, aeropuertos, hospitales. Además, al final es un tema muy político. Y los políticos en España el sentido del usuario no lo tienen muy claro. Es decir, supuestamente están al servicio del usuario. Sí, pero no es así. No hay más que verlo, que ningún hospital tiene un desarrollo señalético claro, ningún hospital tiene el wayfinding consensuado con nada, ningún ayuntamiento lo tiene hecho porque no le dan importancia. Al fin y al cabo estos sistemas son costes y tampoco es que den muchos votos. Sí que, mira, ahora que me estaba pensando, hicimos un desarrollo de wayfinding en Toledo hace muchos años con un diseñador gráfico que se llama Carlos Sendín. Y bueno, si me oye en esta charla le hará gracia porque sí que fue bastante curioso. ¿Y qué pasó? En Castilla. No se hizo todo, se hizo parte, pero ya desde el origen, desde el concepto político de la presidencia de Castilla-La Mancha, se planteó la necesidad, cosa que era bastante raro. Es decir, había una serie de elementos alrededor del río Tajo que querían identificar y hacer unos recorridos. En aquella época no eran virtuales, porque empezamos con los ordenadores. Ya estoy diciendo que soy muy mayor. Y crear esos recorridos con identificación de las diferentes áreas, de edificios, casas, tipos de cosas que hay ahí en los puentes y demás, y con su texto y demás, quizá fue bastante innovador y de los pocos que se hicieron entonces. Luego se han hecho más, se ha mejorado mucho. Pero hay mucho retraso, sí. También va un poco por la forma de ser de los españoles, que es un poco particular. Somos latinos, lo sabemos todo y es un poco diferente. El sistema cartesiano holando-alemán y parte de francés no es muy aplicable en el lado latino. ¿Y qué ejemplo pondrías tú de ciudad, ya no digo en Europa, sino en el mundo, de ejemplo de aplicación del wayfinding en sus calles? Bueno, aplicado a una ciudad por entero no creo que esté hecho casi en ninguna.
Sí que puntualmente. ¿Por qué? Porque en una ciudad hay barrios que no tienes necesidad de identificar, sobre todo si son ciudades o barrios dormitorio o barrios que no hay turismo o no hay mucha movilidad. Sí que tiene que estar de acuerdo con todos los temas de relaciones de personas, vehiculares, de circulación y demás. Pero hasta ahora las aplicaciones que hay, sobre todo en Inglaterra, en Bath, Southampton y demás, que hemos estado viendo el ejemplo en Southampton, en Holanda, algo en París, en Alemania, en algunas ciudades, quizá es donde más se aplica. En España yo he visto así cosas en Valencia, en Barcelona puntualmente en algún área. Pero las históricas quizás. Sí, pero dirigido un poco al turismo. Pero tampoco está integrado con todo. Como hemos visto en el ejemplo, que en tanto el plano de la app del Google como los planos de papel que te reparte el ayuntamiento, como los planos de la web, tengan el mismo sentido, el mismo grafismo y la misma forma gráfica de identificación de la ciudad. Tengo una pregunta un poco extrema, que no sé si incluso es absurda, pero ¿podría existir una integración entre los procesos BIM y el wayfinding? Bueno, tiene mucho que ver. En los temas BIM ya se aplicó. Todo el tema de wayfinding, que era la señalética aplicada al edificio, en el caso de este centro comercial, todas las señales en el centro comercial que hemos visto, que eran 300 y pico mil metros cuadrados, yo no sé cuántas señales habría, unas 400, 500, estaban todas dentro del proyecto en BIM. ¿Por qué? Porque teníamos necesidad que identificarlas de alguna manera con una codificación a la hora de fabricar, a la hora de instalarlas, porque si no era una locura, sino también por hacerles llegar la cometida eléctrica, la de datos y demás. Y eso tenía que estar en relación con un desarrollo de planos que estaban todos hechos por el estudio de arquitectura, eran BMA, argentinos. Y ellos implantaron, nos pasaron todos los planos, nosotros implantamos todo el desarrollo de nuestro grafismo, dónde iban cada señal con una identificación en un cuadro. Ese cuadro Excel ya venía implantado ya dentro de BIM, con lo cual ellos tenían muy fácil sacar las capas e identificar cuáles eran las señales correspondientes de cada modelo, de cada tamaño, a la hora de instalarlas y demás. Porque la instalación fue desde España, fue un equipo de aquí que fue a Perú. Teledirigida, prácticamente. Sí, teledirigida, sí. Entiendo que ETC es de los pocos estudios especializados. Hacéis muchas otras cosas, por supuesto, pero que en este tema concreto no hay sí, estudios. Nos especializamos hace bastante tiempo. En realidad empezamos, Paco Varela, Carlos Indín y yo, hicimos la imagen, el programa de wayfinding del Banco de España, yo creo que era el 84. Fue mi primer proyecto. El Banco de España, la sede de Alcalá. Pionero total. A partir de entonces, pues hemos hecho muchísimos y hasta este último que ha sido el más grande, porque si junto en metros cuadrados, pues hablamos de 3 millones de metros en centros comerciales, que es un poco locura. Pues Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por a vosotros, la información y por el aprendizaje. Espero que sirva para que se entienda un poco lo que es el wayfinding. Seguro que sí. Y se aplique un poco mejor. Tendré que ir a hablar con el ayuntamiento. Primero que se aplique, luego se aplique mejor. Sí. Muy bien, pues nada, encantado. Gracias. Muchas gracias. Venga.